Bien, en este tema vamos a empezar a ver la parte de lo que son las precipitaciones. Es decir, vamos a empezar viendo un poquito acerca de cómo se clasifican las precipitaciones. Incluso en temas pasados ya hemos visto que la precipitación no solamente es la forma en la que habitualmente la conocemos, sino es que también tiene otras formas, si ustedes recuerdan. Entonces vamos a ver cuáles son algunas características, cómo se clasifican o los tipos que hay de precipitaciones. Bien, aquí tenemos una pequeña definición donde, si ustedes también pueden recordar, por ejemplo, de la parte del tema de humedad, si nos apoyamos obviamente en ese aspecto, ¿qué es la precipitación? Nosotros la podemos definir eh, o podemos definir a la precipitación como prácticamente toda forma de humedad, que por supuesto hemos visto de que pueden originarse a partir de qué? De las nubes, ¿verdad? Y llega hasta la superficie terrestre. Entonces esta precipitación incluye que, fíjense, lluvia, ¿ok? Como la que nosotros conocemos normalmente, pero también la nieve, el granizo, la nevisca, entre otros. Pero estos son los más habituales. Lluvia, nieve, granizo, nevisca, que es muy parecido al granizo, pero un poquito más pequeñito incluso. Y todos estos procesos mediante el cual el agua llega hasta la superficie terrestre, que es donde nosotros nos encontramos. Entonces, fíjense aquí nosotros tenemos las diferentes formas de precipitación, que incluye, volvamos a repetir, la lluvia, la nieve, el granizo, la nevisca, entre otros, pero estos son los más sobresalientes o los más conocidos. Entonces, por todos estos procesos o a través de todas estas formas, el agua llega ¿hacia dónde? Hacia donde estamos nosotros, hacia la superficie terrestre. Entonces, fíjense de que no solamente la precipitación tiene una forma, sino es que tiene diferentes formas y son estas de aquí. Vamos a ver algunas formas de la precipitación también que están basadas también en lo que hemos venido repasando un poquito en temas anteriores, como por ejemplo el rocío. Fíjense que habíamos dicho que era el rocío. Hemos visto de que hemos interpretado ese punto de rocío como la humedad que está a una cierta presión, etcétera, etcétera. Pero aquí simplemente ya es el concepto general. Antes, en temas pasados, lo hemos visto de qué es lo que ocurre en este proceso. ¿Qué pasa? ¿Qué pasa con la presión? ¿Qué pasa con la presión atmosférica? ¿Qué pasa con la humedad? Para que se produzca el punto de rocío. Pero ahora simplemente, ¿qué es ese punto de rocío? Es una lámina de agua que se condensa sobre la superficie de la Tierra. Y fíjense, aquí lo podemos observar en las plantas, por ejemplo. Entonces, lo mismo, lo hablamos también, que habíamos dicho que cuando ocurre este punto de rocío o cuando se produce el rocío, nosotros simplemente lo que vemos es esa lámina de humedad donde no solamente en las plantas, sino por ejemplo en el pasto o en el césped e incluso en la parte del suelo de nuestra casa, por ejemplo. Entonces, a eso se le conoce como rocío. También tenemos la escarcha, fíjense. En este caso, antes de pasar a la escarcha, para el sereno, ¿qué es el sereno? El sereno es una precipitación sin nube. ¿Por qué se dice así? Porque no necesitamos, como por ejemplo ayer o antes de ayer, si no me equivoco, estoy un poco perdida en los días, pero estaba súper nublado
¿Y qué pasa? Cuando vemos que las nubes están más oscuritas, nosotros decimos, ah, no, va a llover, fíjense el cielo. Entonces, en este caso, para el sereno, no se necesita de esas nubes para que se produzca el sereno, ¿ok? No se necesitan las nubes. Se da generalmente en las noches al enfriarse el aire. Entonces, ¿qué quiere decir? Que aquí entra la parte de la inversión térmica. Entonces, fíjense que en lo que ya vimos también en la parte de la inversión térmica, que ya dijimos, bueno, lo que pasa en el día es muy diferente a lo que pasa en la noche. ¿Con respecto a qué? A temperaturas, velocidades de viento, humedad, etcétera, etcétera. Entonces, es diferente todas las características del clima que tenemos en el día y en la noche las tenemos totalmente diferentes. Entonces, fíjense, este sereno no necesita de las nubes para que se produzca, simplemente se da en la noche cuando el aire empieza a enfriarse. Entonces, una vez el aire se enfría, se da esta forma de precipitación que es el sereno. Ahora bien, aquí abajito también tenemos, por ejemplo, la escarcha, que estoy segurísima que ustedes igual lo conocen, en algún lugar lo han debido de ver, incluso en la tele, no importa dónde, pero estoy segura de que ya lo conocían. ¿La escarcha qué es? Simplemente son láminas o filamentos de hielo que se forman en una superficie fría. Y por supuesto, como lo podemos observar aquí, por ejemplo, fíjense, en las plantas, cuando están sometidas a temperaturas del clima bajas, quiere decir que hace frío, entonces esa temperatura hace de que se pueda formar estas láminas de hielo o que son como pequeños filamentos. Entonces, se forman ¿por qué? Porque la planta está expuesta a una temperatura fría. Y fíjense lo mismo aquí abajo. Y a ver, mientras me sirvo mi agüita, ay, por ejemplo, a ver, ¿quién es de Valle Grande, por ejemplo? Hay épocas del año donde incluso salen las noticias, no creo que no lo hayan visto nunca, donde las personas a veces salen y en la noticia y dicen de que por la helada perdieron su producción, perdieron todo lo que habían sembrado. Entonces, prácticamente, ¿qué quiere decir? Que las plantas, o que ya sea lo que sea que siembren, ¿qué pasa? Está sometida a temperaturas tan frías que se produce este tipo de fenómenos. Entonces, ¿qué pasa? Obviamente, que ustedes congelen, por ejemplo, una lechuga y la descongelen para consumirla, nunca va a ser lo mismo que si no hubiera estado sometida a ese tipo de temperaturas. Y así sucesivamente. Entonces, lo mismo sucede con algunas verduras, etcétera. Entonces, prácticamente ellos dan por perdido o por pérdida su producción porque sus productos han estado sometidos a este tipo de temperaturas tan elevadas y es por eso que ellos dicen que la helada les consumió toda su producción y son pérdidas bastante grandes económicas que ellos tienen que sustentar. Bien, entonces se dan por este tipo de procesos, fíjense ahí está, o estas formas de precipitación, que es lo que estamos viendo en estos momentos. Ahora veamos un poquito acerca de la clasificación de las precipitaciones. ¿Cómo se clasifican las precipitaciones? Primero que todo, tenemos la precipitación por convección. ¿Qué quiere decir? ¿Cómo se da esta forma de, cómo se da este tipo de precipitación? Esta precipitación se genera debido a que el aire húmedo que se encuentra próximo a la superficie del suelo, ¿ok? Es calentado
por la radiación solar. No había habido esquema. Les voy a hacer algo, un pequeñito esquema aquí. Por ejemplo, esta precipitación por convección, imaginen que esto de acá es la superficie del suelo, ahí están los arbolitos, etcétera. ¿Y qué es lo que pasa? ¿Cómo se origina esta precipitación? Existe cierto aire húmedo que se encuentra aquí. Ok, no sé, lo voy a dibujar como unas flechitas para que ustedes tengan un poquito más de idea. Ese aire húmedo que se encuentra aquí cerca de la superficie del suelo, okay, se calienta, ¿por qué? Porque recibe radiación solar. Entonces, ese aire húmedo va a recibir esa radiación solar y ocurre la precipitación. A esto se llama precipitación por convección. Se da por nada más este fenómeno de acá, o esto que ocurre, que es lo que normalmente ocurre en la Tierra. Entonces, ese es uno de los tipos o una de las precipitaciones que forman parte de esta clasificación. Luego tenemos las precipitaciones orográficas. ¿A qué se deben o cómo se dan estas precipitaciones orográficas? Prácticamente, si ustedes se dan cuenta, todo está asociado al aire o a los vientos, a cómo estos se trasladan de un lugar a otro y qué es lo que generan. Entonces, al generar algún tipo de movimiento con ayuda de algún otro agente, lo que sucede es que se va a producir la precipitación. Por ejemplo, en este caso, para las precipitaciones geográficas, ¿cómo se dan? Es la ascensión, o se produce, por ejemplo, una ascensión de los vientos húmedos que provienen generalmente del mar. Les voy a hacer un pequeño simulacro. Hagan de cuenta de que, por ejemplo, esto de aquí es el mar, este es el agua, ahí, esta parte ya es la arena, y ¿qué es lo que pasa? Existen vientos, se los voy a dibujar con otro colorcito, con azul, por ejemplo. Existen vientos, ok, que provienen desde aquí, desde el mar, y más o menos así, ok. Al encontrarse con una barrera de montañas, ¿qué pasa? El aire se puede enfriar y se puede condensar. Entonces, por ejemplo, si aquí nosotros tenemos estas montañas, ¿qué es lo que va a suceder? Un segundo que pierdo mi curso. Entonces, el aire que proviene de aquí, de esta parte del mar, se va a encontrar con esta barrera. ¿Ok? Se encuentra con esa barrera y ¿qué es lo que va a hacer? El aire se va a enfriar y se va a condensar, porque si ustedes se dan cuenta, el aire que proviene del agua es un poquito más frío que el que proviene, por ejemplo, de una sierra. Entonces, ¿qué es lo que va a suceder? El aire al encontrarse, con estas montañas, se puede elevar, ¿ok? Se va a enfriar y se va a condensar, y es así que se van a producir estas precipitaciones. Entonces, así sucede. Voy a bloquear ya la reunión porque es un poco molesto de verdad tener Bien, entonces, de esta manera se producen las precipitaciones orográficas. Este es el simulacro que les he hecho, que quiere decir todo esto de acá. Entonces, de esta manera se dan
esa segunda clasificación de las precipitaciones. Y luego tenemos, fíjense, la precipitación ciclónica o de frentes. Este de acá también es otro tipo que es bastante común en cuanto a las precipitaciones y se produce en absolutamente todas las partes de la Tierra, es decir, en cualquier lugar. ¿Y con qué se los asocia? Con la baja presión que se mueve a través del movimiento de la Tierra y los efectos solares. ¿Esto qué quiere decir? Quiere decir que está relacionado, si ustedes recuerdan, con, ¿qué era esto de acá? ¿Alta presión o baja presión? A ver, ustedes que ya han estudiado para su examen. Las que entran son las altas y las que salen las bajas. Eso, exactamente. Entonces, ¿qué sucede? A ver, voy a volver a mi flechita. Entonces, está relacionado prácticamente la precipitación ciclónica o de frentes, ¿de acuerdo a qué? De acuerdo a esta parte de acá, de las presiones. Si son bajas presiones, bueno, tiene algún efecto para que se produzca la precipitación, y si son altas presiones, de la misma manera. Entonces, las precipitaciones ciclónicas están relacionadas con, más que todo, con la baja presión, pero también hay una incidencia con las altas presiones. Y esto está relacionado, si ustedes recuerdan, ¿a qué? A los movimientos o al movimiento de la Tierra. ¿Se acuerdan? Habíamos dicho, bueno, si la Tierra no rotara, los vientos tendrían esta dirección. Pero como la Tierra rota, ¿qué sucede? Hemos visto en el esquema que tenemos una serie de celditas que están divididas justamente por las altas y las bajas presiones. Entonces, fíjense que también estas presiones me pueden generar las precipitaciones. Entonces, está directamente relacionado con esto. Bien, entonces lo que acabamos de ver son prácticamente los tipos de precipitación. Es decir, ¿cómo se clasifican las precipitaciones? Se clasifican en 3. Son las que acabamos de ver. Ahora vamos a pasar un poquito a esta parte de la medición de la precipitación. Cuando nosotros queremos tomar algún tipo de datos, ¿ok?, de precipitaciones, nosotros ¿qué necesitamos? Lo hemos visto en los tanques de evaporación. Dijimos, bueno, tenemos que tener un equipito que nos va a medir la cantidad de lluvia que podamos tener en el lapso en el que nosotros queremos medir esa evaporación en el tanque. Entonces, fíjense aquí, lo tenemos como número 1. Para medir la precipitación, nosotros necesitamos, por ejemplo, de un pluviómetro simple. Entonces, claro que este ya es un poquito más avanzado. Ustedes saben que al pasar los años, la tecnología avanza, entonces cada vez hay equipos mucho más modernos. En este caso tenemos este pluviómetro que prácticamente consta, fíjense, de un recipiente cilíndrico y esta parte de aquí que es un embudo colector, porque el agua ingresa por esta parte de arriba, por este cilindro de arriba. Aquí tenemos un embudo y fíjense de que, por ejemplo, seguramente estos equipos hoy en día vienen de diferentes, y es así, vienen de diferentes diámetros, pero en este caso es de 8 pulgadas. Y tiene un tubo medidor de área que es igual a ¿qué? Es igual a 1/10 del área de este embudo de aquí, ¿ok? Pero, ¿qué es lo que nos interesa a nosotros? Nos interesa de que, por ejemplo, una vez que el agua cae por aquí, es recepcionado por este cilindro y luego pasa por esta parte de aquí, ¿ok?, del embudo. Esto de acá actúa como una balanza, es decir, el agua que va a caer por aquí va a hacer que esta balancita lleve el agua hacia este tubito. Entonces, esto se va a elevar
recibe el agua y lo incorpora en este otro tubo, y así sucesivamente. Entonces es algo que siempre está en movimiento, y de esa manera funciona. Entonces, obviamente, todo lo que vamos a recepcionar aquí dentro, en este pluviómetro, va a ser la precipitación de un determinado tiempo. Como les decía, no solamente podemos medir la precipitación, por ejemplo, de un día, sino lo podemos hacer de 2, de una semana, de un mes, etc. ¿Por qué? Porque todo lo tenemos almacenado aquí adentro. Entonces, fíjense de que de esta manera nosotros podemos obtener cuál es la cantidad de precipitación que ha ocurrido en un determinado tiempo. El otro tipo, fíjense, además de ese pluviómetro simple, también tenemos los pluviómetros registradores. A esto de aquí, a estos pluviómetros registradores, también se les llama pluviógrafos. ¿Ok? Tiene esos dos nombres. ¿Cuál es la diferencia con el otro? La diferencia es que, por ejemplo, me voy a volver atrás. Este equipo de aquí puede recepcionarme una medición de la precipitación de lo que ha llovido, por ejemplo, en un día. ¿Ok? En un día y me da tantos ml de agua que va a almacenar este instrumento y que fue lo que llovió en el tiempo en el que yo quise medir la precipitación. Pero este pluviógrafo me da no solamente la cantidad de lluvia, sino es que me va a marcar las horas exactas en las que ha ocurrido esta precipitación. ¿Y cómo lo marca? Lo marca a través de aquí, fíjense, esto de acá es lo mismo que esto de acá. ¿Qué es lo que tenemos aquí? Fíjense, esto es como un lapicito y esto es un rollo de papel. Entonces, ¿qué pasa? Esto de acá se va moviendo, va girando y este marcador, este lápiz, me va marcando cuando está lloviendo, entonces me va haciendo la marca. ¿Y qué pasa? Como todo esto ya está previsto o tiene marcas de acuerdo al tiempo, entonces cuando yo saque este papel de aquí y lo deslice, me va a mostrar un esquema. Aquí fíjense, más o menos les voy a hacer un, ¿okay? Ahí podría ser así, así, y luego cae, y luego otra vez puede volver a subir, etc. Entonces, más o menos hace esto. Entonces, ¿qué pasa? Seguramente cuando se mantiene constante, como acá al final, fíjense, ahí, o por ejemplo aquí también, es en las horas en las que no ha llovido. Pero cuando la curvita sube, ok, y hace este movimiento para arriba, entonces ahí es cuando ocurrió la precipitación. Entonces esta hojita tiene sus marcas donde me va a decir, por ejemplo, de aquí a aquí fueron 10 minutos, de aquí a aquí otros 10 minutos, y ahí yo voy calculando más o menos. Entonces aquí son 20 minutos. Es un supuesto, ¿ok? No les estoy diciendo que es exactamente así, de 10 en 10, no. De acuerdo a cómo estén los parámetros del equipo. Si están cada 10, cada 5, cada 20 minutos, es diferente. De acuerdo a la medición que tenga el papel. Entonces, en este caso, ese lápiz me marca esto y fíjense, yo puedo saber fácilmente cuál es y cuál ha sido la intensidad de la lluvia que acaba de ocurrir en el transcurso en el que yo he dejado esta medición. Entonces, fíjense, con este pluviógrafo yo puedo obtener datos mucho más precisos de la lluvia. ¿Por qué? Porque voy a saber en qué horas exactamente del día llovió y cuánto llovió. Sin embargo, con el pluviómetro simple, yo solamente voy a saber cuánto llovió, en qué cantidad,
pero no voy a saber las horas. Solamente voy y me fijo y, bueno, lo que acumuló fue lo que llovió, fue la cantidad de lluvia. Pero con el pluviógrafo yo puedo saber las horas exactas en las que ha ocurrido la precipitación y por ende voy a saber cuál ha sido esa intensidad, con qué intensidad lloví. Entonces, fíjense de que son datos mucho más precisos. Y de esta manera funciona este pluviógrafo. Bien, me voy a volver a mi flechita. El número 3 es un pluviómetro totalizador, que fíjense más o menos, esta es una representación de lo que es el equipo en sí. ¿Qué pasa? A diferencia del primero, fíjense que está totalmente cerrado. Entonces, obviamente el mecanismo de recepcionar agua está por la parte de arriba y aquí adentro también tiene un simulacro de un embudo, ¿ok? Para que el agua pueda almacenarse en esta parte de abajo. Entonces, ¿qué me acumula este pluviómetro totalizador? El agua o la precipitación durante un periodo de tiempo podría ser largo. Entonces, este tipo de equipos, fíjense, está totalmente cerrado, como les decía, a diferencia del primero, donde como está abierto, podemos ver el mecanismo de esa balancita de cómo entra el agua por un lado y por el otro lado, etc. Pero este es totalmente cerrado. Entonces, para proteger, por ejemplo, el agua, si estamos en un clima donde hace frío, obviamente el agua tiende a ¿qué? A congelarse, ¿verdad? Entonces, para poder proteger el agua de que se congele, se usa cloruro de calcio o algún otro anticongelante. Y para proteger de la evaporación, una capa de aceite. Porque por supuesto, si por esta parte tiene algo abierto, nosotros sabemos de que si recibe la radiación directa del sol, el agua que se va a encontrar aquí, ¿qué va a pasar? Se va a evaporar. Entonces, fíjense de que también estos equipos pueden estar en contacto o se puede producir desde aquí la evaporación y también el agua se puede congelar. Puede pasar de estado líquido a estado sólido. Entonces, hay que tomar en cuenta también esos aspectos. Bien, ya hemos visto cómo podemos medir la precipitación, qué instrumentos podemos utilizar y cuáles son. Ahora fíjense, aquí tenemos la estación climatológica. Esta de aquí, una estación climatológica, es todo el conjunto, ¿ok?, de equipos o instrumentos que nos dan todos los datos acerca de el clima de una determinada zona o de un determinado lugar. Entonces, ¿qué sucede? Fíjense aquí, todos estos equipos, esto de acá es en una estación del clima, la estación del clima tiene diferentes equipos, fíjense aquí, esto ya lo hemos visto, es el tanque para medir la evaporación. Entonces, también está el pluviógrafo, también está seguramente quizás también un pluviómetro, y además de eso, hay equipos que pueden medir la radiación solar, es decir, la cantidad de rayos de luz que recibimos durante el día. También podemos medir la parte del albedo, etc. Entonces, hay diferentes instrumentos para cada tipo de aspectos que conforman el clima. Entonces, una estación es esto de aquí. Hoy en día, por supuesto, como les decía, como todo es más avanzado, hay incluso simplemente una pequeña torre que tiene diferentes ramales, obviamente todo esto de un material bastante fijo, donde, por ejemplo, un ramal es para la medición de las velocidades de viento y
la velocidad y la dirección del viento. Entonces, ¿qué pasa? Ustedes han debido de ver esos aparatitos que dan vueltas y vueltas y que son como unas bolitas. Entonces, ¿qué pasa? Eso a mí me marca la intensidad del viento, la velocidad del viento y la dirección de los vientos. Entonces, está incorporado ahí, está incorporado para medir la radiación solar. O sea, ya en un solo equipo, es como si aquí pudiéramos implementar todo. Y ya no necesitamos tener este, tener este, tener este, tener este, etc. Entonces ya es mucho eh, más práctico. Ya no necesitamos un área tan grande para desplazar todos nuestros equipos. Fíjense, aquí está. Eh, Vamos a ver algunos de esos instrumentos. Este de acá ya lo hemos visto, fíjense. El pluviómetro, ya sabemos para qué es. En este caso, el heliógrafo, fíjense, es como una bolita de cristal que me mide precisamente la cantidad o me estima la radiación solar que recibimos durante el día. Entonces, fíjense ahí. Esto de acá, esta parte más oscurita, ya me va midiendo eso. ¿Cuánto es la radiación que recibimos durante el día? Es como la parte de la insolación que recibe esta bolita de cristal. Entonces, esa parte que se está oscureciendo es lo que se mide. Aquí también tenemos el anemómetro, que era precisamente de lo que yo les estaba hablando, para poder medir, por ejemplo, las velocidades de viento y la dirección del viento. Si las direcciones de viento van en este sentido, seguramente girará así, pero quizás mañana tenemos la dirección del viento del lado opuesto. Entonces, funciona de esa manera. Y por supuesto, aquí ustedes pueden ver algunas de esas características que tiene este equipo. Además de eso, es muy importante, ¿por qué? Porque nosotros podemos observar o podemos medir, como les decía, no solamente las velocidades de viento, sino también la dirección, que en muchas ocasiones, en muchos casos, es importante saber cuál es esa dirección del viento, de dónde a dónde están yendo los vientos. Y a eso se le llama anemómetro. También tenemos el higrómetro, fíjense, aquí también este higrómetro tiene un papel donde nos puede marcar o estimar la medición, en este caso, algunos aspectos de la atmósfera. Hay equipos que no solamente se utilizan para una cosa, sino también pueden utilizarse para una o dos. Y que nos dan una estimación, por ejemplo, de la humedad relativa, humedad absoluta, etc. Entonces, es algo de que de manera general, no tan específico como, me voy a volver atrás, como por ejemplo este que solamente es para los rayos del sol. Este de acá nos puede dar algunas otras estimaciones también, no solamente de la humedad, sino también de la presión atmosférica, por ejemplo, y así sucesivamente, y nos los puede marcar en este papel. Luego también está la parte del piranómetro. Este piranómetro lo que hace es prácticamente un poquito similar, me voy a volver para que no se les olvide, similar al heliógrafo, pero aquí lo interesante es de que me hace la relación de el albedo. Y como ustedes ya saben qué es el albedo, entonces ya saben cuál es esa relación. Y si no lo saben, los invito a que lo puedan repasar para ver cómo van. Entonces, esa relación que existe entre los rayos que llegan y los que se devuelven a la atmósfera, me mide este piranómetro. Entonces, fíjense, también tenemos un equipo que hace
Em, qué temprano. Y ya se acabó el tema. A ver, voy a finalizar y por favor se van a volver a conectar. Recording stopped. Para que ustedes tengan un poquito más idea de lo que acabamos de ver, fíjense, por ejemplo, aquí vamos a ver la parte del pluviómetro. Los he tenido que buscar en internet porque no sé dónde guardé mis enlaces de los videos que son así, los que yo elijo y los que son más puntuales para las explicaciones. Los estaba buscando y no los encuentro, pero ya lo busqué en YouTube. Así que, a ver. ¿Pueden escuchar bien el video? No, ingeniero. ¿No se escucha? ¿Le No, dio en pausa, play? A ver, dale play. no se escucha. Le puse pausa. A ver, déjenme un ratito. Está todo el volumen. ¿Sí? No se escucha. ¿No se escucha? Ya. Les voy a ir explicando entonces yo. Les voy a quitar un poquito el volumen. Bueno, si no lo Se escuchan, escucha, entonces pero bien bajito. ya. En este caso, lo que nos va a mostrar es el pluviómetro simple que hemos visto al inicio. Y fíjense que el mecanismo del cual yo les estaba hablando está aquí. Obviamente, aquí arriba, fíjense cómo está abierto para poder recibir y captar el agua de la precipitación. Bien, entonces fíjense, una vez que se recepciona el agua, ¿qué es lo que sucede? Pasa por el embudo y cae, él dice, a esas cazueletas o cazuelitas, donde, ¿qué pasa? El agua, obviamente, con la fuerza, o se va a ir acumulando y ¿qué va a pasar? Por ejemplo, para este lado, ya hizo que caiga acá. Cuando se acumule acá, entonces va a caer para el otro y así sucesivamente. Bien, entonces, ahí atrás, me voy a volver un poquito para atrás. Aquí, fíjense, como les decía, esto ya es un poquito más moderno, pero creo que ni tan moderno, porque este video no recuerdo bien de qué año es. Pero aquí tiene un sistema en el que, a ver, déjenme que hacer por sus compañeros, en el que prácticamente es un sensor donde me está marcando cómo se está llenando la cantidad de agua. ¿Qué cantidad de agua? Y, por supuesto, cuando ya está completamente lleno, por ejemplo, esta parte de la cazuelita que él decía, ¿qué es lo que sucede? Se activa el sensor y se vacía hacia la parte de abajo. Y lo mismo para el otro lado. Entonces, este sistema me marca más o menos cuál es esa cantidad de agua que ya estamos obteniendo o recaudando dentro del equipo. Entonces, en este caso, lo que, fíjense, esta parte no se las dije cuando vimos este equipo. ¿Qué pasa? Una vez que se recepciona el agua aquí, en este instrumento, baja y se recolecta, ¿ok? Aquí, en este pequeño recipiente o en este recipiente que está casi completamente enterrado. ¿Para qué? Ay, perdón. ¿Para qué? Para que, por supuesto, no tengamos el agua ahí arriba y aparte que si está ahí abajo y está cubierto, ¿qué va a pasar? No vamos a tener el inconveniente de que se pueda evaporar.
Entonces es por eso que fíjense, se recepciona o se almacena en la parte de abajo que me simula un pequeño tanquecito enterrado. ¿Se acuerdan de los tanques? Entonces ahí está. ¿Para qué? Para que no se nos evapore el agua. Y así comprobamos la cantidad de precipitación que ha tenido el pluvio está bien. Y sí, de esta forma sabemos que el nivel de calibración que tenemos con el pluviometro, además el pluviometro. Entonces, por ejemplo, por lo general, estos equipos se los van a monitorear o a ver que todo esté funcionando bien y a tomar la medición cada mes. Entonces, eso era lo que también le estaba explicando. Para esta determinada zona, ustedes pueden ir las veces que ustedes quieran o que ustedes necesiten y precisen de los datos. Por ejemplo, si ustedes están haciendo un análisis, de las precipitaciones mensuales del año 2021. Bueno, si son precipitaciones mensuales, entonces tendrán que elegir y decidir ustedes, bueno, ¿saben qué? Como son mensuales, voy a ir el día 1 de todos los meses del año. ¿Para qué? Para poder ir y registrar cuánto llovió durante ese mes. Entonces, así de la misma manera, si ustedes dicen, bueno, necesito hacer un análisis mucho más específico, iré cada semana o iré cada 2 semanas. Entonces, cada 2 semanas van con su cuadernito de registro y ustedes anotan ahí cuánto llovió en esas 2 semanas. Y así, de acuerdo a lo que ustedes requieren. ¿Qué datos requieren? Semanales, cada 2 semanas, cada 15 días, cada 3 semanas, mensuales, etc. Térmicas que cuando hace frío se forma sólida con la nieve, lo que hace es que esa precipitación. Bien, ahora en esta parte de acá, esta parte naranja que ustedes pueden observar ahí, es prácticamente un material que, por ejemplo, lo que hace es que si en esta zona cae la precipitación en forma de nieve o de granizo, entonces eso está en un estado sólido, ¿verdad? Pero al tener este tipo de protector, o este tipo de manta, como explicaba él, me imagino que es ingeniero, o el que maneja el equipo, este tipo de material lo que hace es derretirlo. ¿Para qué? Para poder almacenarlo aquí abajito, aquí en esta parte de acá, obviamente, y que pase en forma líquida. ¿Por qué? Porque si es hielo se va a destruir aquí y ya no va a poder hacer este mecanismo y ya no va a poder pasar el agua hasta abajo, hasta el tanque de almacenamiento, el tanquecito que está enterrado. Entonces, fíjense que cada uno de los detalles está pensado para el buen funcionamiento del equipo. La podemos medir, ¿no? Entonces, estos son unas tarjetas que lo que hacen es que aquí haya calor, pero que haya muy poco calor, pero no es suficiente para evaporar, ¿no? Entonces, ¿qué quiere decir? Que esta mantita o esta lámina genera ese calor para que se pueda derretir ya sea la nieve o el granizo. Pero, por ejemplo, no genera tanto calor el suficiente ¿para qué? Para que el agua se nos pueda evaporar. Entonces, fíjense que todo está bien pensado y todo tiene su fin para el uso. ¿No? Pues siempre Bien, entonces, compartir con audio de escritorio. ¿Cómo es eso, Julián? Compartir sonido. Compartir, tiene que darle compartir sonido. Recién me fijo que aquí hay una opción donde dice compartir sonido. Ya. Bien. A ver.
Aquí, por ejemplo, podemos buscar la parte de pluviógrafo. Pero yo me acuerdo que por lo general no habían buenos videos de la parte de... Ah, acá hay uno. Creo que todos los que yo encontraba tenían una música que no me gustaba. No sé por qué le ponen esas músicas a estos videos. Pero bueno, es lo que hay. Cuando cargue mi internet. A ver, vamos a ver si es que le doy compartir sonido. A ver. ¿Si pueden escuchar esa música de fondo? Sí, puede. ¿Sí? Sí se escucha. Sí. Ya. Pero le voy a quitar la música, ¿ya? Porque no me gusta. O sea, es una canción y no deja concentrarse en lo que uno está viendo y les voy a ir explicando un poquito. A ver ahí. Caminando sin saber nada de ti. En este caso, fíjense cómo es el equipo por la parte de afuera. Es totalmente cerrado, ¿ok? Y por supuesto, es muy diferente al pluviómetro simple que acabamos de ver. Hemos visto que en este pluviógrafo, aquí adentro está que el mecanismo que nos va a marcar las horas exactas y cuánto tiempo duró esa precipitación. Entonces, todo está en la parte interna. Ni siquiera el agua que rodea mis pies. Ahora bien, aquí hay un pequeño ejemplo numérico. Si ustedes gustan, igual después pueden buscarlo y verlo el video. Pero en este caso, cuando medimos las precipitaciones, ¿qué es lo que tomamos en cuenta? 1 milímetro de agua caída es equivalente ¿a qué? A 1 litro de agua caída en 1 metro cuadrado. Entonces, tiene esa equivalencia. Incluso en este Puedo tipo sentir, cuando estamos hablando lo de intento cada vez mejor. la manera en que vamos a medir la precipitación respecto a una determinada área. Entonces, en este caso, fíjense, aquí podemos ver algunas partes que tiene el equipo. Tenemos este sistema de relojería, por supuesto, ¿por qué? Porque como esto gira, entonces necesita tener ese sistema de avance o de giro. Y por supuesto es el mismo que nosotros tenemos en el reloj, que utilizamos para ver la hora. También tenemos acá la cámara de sifonaje, donde es prácticamente donde se podría recepcionar la parte de el agua, pero simplemente es un sistema que, fíjense, viene desde acá arriba y solamente pasa por ahí. ¿Para qué? ¿Y por qué pasa por ahí? Para que esto se pueda activar, ¿ok? Estas palanquitas de aquí y pueda funcionar mi brazo instructor o este lápiz que yo les decía, que se le llama también brazo instructor. Entonces me activa este mecanismo y es por eso que me va marcando la precipitación. Ahí tenemos la parte del sifón y por supuesto, ya aquí abajo, ¿qué tenemos? Tenemos la parte del colector para poder recepcionar el agua. Entonces, fíjense, Y no estaré satisfecho hasta olvidarme al fin de ti, como soñé. Está un poquito más de cerca las mediciones de las cuales yo les estaba comentando, que fíjense, esta hojita tiene ya las marcas o las mediciones exactas para que uno, cuando quiera sacarlo, quiera desenrollarlo, entonces ya no le sea tan difícil esta parte de acá. Y por supuesto, saber
la cantidad, la intensidad de la lluvia, etc. Que decir que no puedo recordar. No sé cómo va marcando. Pienso que es muy tarde para mí. Pienso que es momento de olvidarme ya de ti. Llueve sobre la ciudad porque te fuiste y ya no queda nada más. Llueve sobre la ciudad porque te fuiste y ya no queda nada más. Bien, entonces de esta manera fíjense cómo este bracito nos va registrando qué cantidad de precipitación está recibiendo el equipo. En este caso, si ustedes pueden observar aquí, no se ve muy bien si esto de acá es minutos. Me imagino que sí. Aquí, por ejemplo, está de 2 en 2, 16, 18, 20, 22, 24, etc. Y, por supuesto, si sigue lloviendo, esto de acá nos va a seguir marcando y luego va a empezar a rotar. ¿Por qué? Porque el tiempo también va a ir avanzando. Entonces, ese flotador, que es una de las partes que habíamos visto ya en el cuadro pasado, al inicio, ¿qué va a pasar? Va a mover este bracito o el brazo inscriptor y permite que esta plumita pueda registrar. Voy caminando sin saber nada de mí, porque todo lo que siempre quise ser, ya no lo fui. La muerte es mi Bien, entonces, una vez que el nivel de agua que está contenido en ese sifón, el nivel máximo, ustedes saben que todo tiene un nivel máximo. Entonces, una vez que llegue al nivel máximo, ¿qué es lo que va a pasar? El agua se va a expulsar a través del tubito del sifonaje o sifón para llegar a la parte de abajo y esto va a caer. Se va a vaciar. Entonces, esto va a caer hacia abajo. Lo sé muy bien, hoy voy a considerarlo una vez más, y más que ayer. Tanto tiempo he malgastado aquí, sin tener nada que hacer. Si tú me devuelves lo que di, ya no habrá que preocuparse para ser feliz. Llueve sobre la ciudad porque te fuiste. Y aquí ya hay algunos datos un poquito más precisos y ya si ustedes lo quieren observar con mucha más calma. ¿Quieren que les pase el enlace por aquí? Por favor. Sí, Galera. Chat. Ya, les estoy enviando el video del fluviógrafo para que después ustedes ya lo vean con más calma, y puedan analizar esa parte. Bien, y más tarde les envío uno también que yo tenía de la parte de la clasificación de las precipitaciones, que fue el único que he encontrado. Entonces también he estado pensando que después voy a hacer algunos videos que voy a poder utilizar para las clases, porque a veces no hay los que uno quiere utilizar precisamente. Bueno, en fin, ¿tienen alguna pregunta de lo que hemos visto el día de hoy? Por favor, si pueden activar su cámara para que podamos terminar la clase. Pueden analizar las cosas. A ver, vamos a ver cómo les va. Bueno, entonces... Inge, una consultita. Le ¿Sí? estábamos diciendo a la ingeniera Isabel para que nos ayude que sea de 20% de los laboratorios, como el anterior semestre. 20% que valga la ayudantía. Sí, ajá, la ayudantía, como el anterior. Depende del doctor, depende de lo que diga el doctor. No depende de Isabel. Pero, obviamente,
yo siempre soy consciente de que, por lo general, las auxiliares del doctor, por ejemplo, en ideología han sido mujeres. Y algo que hemos tenido en común, y digo yo porque yo también he sido auxiliar, es que quizás puede que con ustedes Isabel siempre sea una persona seria o responsable también, por supuesto, y firme, quizás en algunas fechas de presentación, etcétera, pero yo estoy segura de que ella siempre va a abogar por ustedes para ese tipo de cosas. Así que valórenla, valoren su trabajo, porque al final de cuentas, ella es quien le dice al doctor, doctor, que valga esto, ¿por qué no vale esto? Y así. Entonces, al final sí, la decisión la toma el doctor, pero eso no quiere decir que ella no pueda, ¿cómo se dice? Decirle o pedirle esa situación. De todas maneras, fíjense cómo le afecta esto a las personas que no asisten a las ayudantías, que no presentan sus trabajos, o sus prácticos, o lo que les pida el auxiliar. Porque a veces uno dice, bueno, ¿saben qué? Vale 10 puntos. ¿En qué me va a afectar? Y ya cuando el doctor dice que va a valer 20, todos empiezan a asistir y todos empiezan a rogarle a Isabel de que poneme la asistencia, que no pude por esto, y todos asisten. Pero ya no vale. ¿Por qué? Porque fíjense de que para la segunda mitad ya las asistencias son menos, porque ya no hay más, ya no hay muchas clases. A partir de aquí ustedes solamente van a repasar en ayudantía lo que habíamos visto en la clase anterior, la parte de ciclo biológico, van a hacer ejercicios de aplicación, van a reforzar lo que hemos visto en la clase. De este tema, fíjense que es netamente teórico, no van a ver nada en ayudantía. Van a ver ya de lo que sigue, que es la parte de cómo manejar los datos de precipitación. Entonces, de esa y otra clase más, y ya no van a tener más clases. Entonces, ustedes no pueden pretender que les convalide o que les diga, póngame asistencia de estas últimas completas. Son 3, máximo 4. Y no comparen con todas las que ya han pasado. Entonces, como que ahí. Ya, pero en fin, ya no me van a acordar porque yo reniego de esas personas que no asisten a las ayudantías. Sé que a veces nos choca y demás cosas, pero hay 2 horarios, ¿verdad? Pueden asistir a cualquiera de los 2. No creo que tengan muchos inconvenientes, o no creo que a uno de ellos no puedan asistir. Pero ya eso ya es con él. Bien, entonces quedamos en eso. Todavía no hay fecha. Prepárense para su examen del sábado. Y nos vemos el día miércoles. Vamos a continuar con el siguiente tema, que ya es el procesamiento